contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Fernando Ramones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, nos acompaña vía telefónica y te saludamos Marcela Pámanes, Diana Torres y Juan Ceballos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para conocer el análisis sobre la situación de Pemex y su propuesta para hacer de ella una empresa verdaderamente productiva y rentable desde el punto de vista presupuestario y de acuerdo con la visión del CIEP. Sí, claro. Pemex a lo largo de los últimos 10 años ha tenido gasto en tres objetos de gasto, ¿no? Una es inversión pública, el otro es servicios personales, que es donde va sueldos y salarios, y deuda pública, ¿no? En el 2016, esto en el presupuesto de egresos de la Federación, representó aproximadamente un 81.31% del total del presupuesto asignado a la empresa. Bien, eso, pero ¿cuál es? Esto es en cuanto a la situación presupuestaria. Sin embargo, sí, es evidente de que todos estos accidentes, las explosiones, han mermado mucho el presupuesto de Pemex y han mermado también, obviamente, las vidas humanas que ha cobrado. En este sentido, ¿hay alguna propuesta del CIEP o alguna propuesta como Fernando Ramones para hacer de ella una empresa verdaderamente productiva y rentable? Porque se habla de una empresa productiva del Estado, es un nuevo nombre después de ser una empresa paraestatal. Sin embargo, si bien sí produce, no obtiene utilidades y estas van a la baja, la deuda va a la alza y no obstante que se tienen más y más y más empleados y menos y menos y menos producción. Claro, mira, antes de establecer una propuesta, yo creo que la estrategia de la empresa productiva del Estado debe analizarse por tres vectores, ¿no? El primero es ver en el pasado, ¿no? ¿Qué era tanta la necesidad presupuestaria de Pemex? Es decir, ¿debíamos de gastar tanto en esta empresa? Se requiere un análisis exhaustivo de todos los contratos y todos los proyectos de infraestructura que ha hecho la paraestatal, ahora empresa productiva del Estado, para pensar si sí o si no necesitaba tanto dinero como lo necesita ahorita. Ahora bien, en el presente, yo creo que la empresa lo que debe hacer, más allá de cumplir con sus requerimientos financieros, más allá de pensar el problema de pensiones, también tiene que desarrollarnos un panorama de cómo la empresa se puede adaptar a las circunstancias que estamos viviendo ahorita. Es decir, de producir 3.3 millones de barriles diarios durante el 2006, ahora producimos 2.1 millones de barriles diarios. Entonces, ¿cómo? Y además hay una caída del 70% del precio del petróleo, ¿no? Entonces, ahora lo que debe pensar la empresa es cómo afrontar esa situación, ¿no? Y en el futuro, lo que debe definirnos también los directores de la empresa y el gobierno federal es cómo Pemex va a afrontar la transición energética que existe. Es decir, estamos viendo una necesidad y un cambio de demanda de energías en todo el mundo, ¿no? Y en México acabamos de aprobar una ley en el 25 de diciembre de la ley de transición energética, ¿no? Que también va a afectar la matriz de nuestro país, de cómo nosotros demandamos energía. Todos esos tres vectores son los que debe pensar la empresa y el gobierno federal, ¿no? Y cómo los vamos a atacar y ahora sí poder definir una estrategia, ¿no? En función de eso. Dentro de este diagnóstico, Fernando, sí, ¿qué papel juega el sindicato? No en sí la fuerza laboral, sino el aparato burocrático gremial. Es decir, claro, es evidente que Carlos Romero Deschamps se ha enriquecido de una manera excesiva y lo vemos a través de las redes sociales, pero no solamente él, sino también los diversos líderes de las diversas secciones del sindicato han acumulado riquezas incalculables. ¿Qué papel juegan ellos en esta debacle financiera de Pemex? Claro, no, bueno, yo creo que el papel
al que mencionas entra todo este análisis que te hablaba sobre el pasado, ¿no? O sea, hay que analizar también cómo se repartía, ¿no? El presupuesto dentro del esquema del gremio sindical, ¿no? Sin embargo, una primera solución ya se hizo. A la hora de establecer la nueva ley de petróleos mexicanos, se elimina al sindicato, ¿no? Del consejo directivo, ¿no? De la empresa. Pero esto qué tanto va, digamos, muerto el niño a tapar el pozo, ahogado el niño a tapar el pozo, ya con todo el daño que ha hecho a lo largo de toda su existencia desde 1938? Claro, o sea, no necesariamente, ¿no? O sea, sí se va a tener que replantear toda la situación financiera, ¿no? Que eso representa y pues nos van a tener que ofrecer respuestas, ¿no? Sobre cómo se va a rendir cuentas sobre las actividades del sindicato, ¿no? En este caso. A ver, el sindicato está ya fuera del consejo. Sin embargo, ¿terminaron todas esas prebendas que tiene en cuanto a tener un porcentaje de los de las adquisiciones que se tienen, de las multimillonarias adquisiciones en equipo y material? Pues al menos en términos de la ley sí elimina ya la influencia del sindicato, no en términos de decisiones corporativas de Petróleos Mexicanos. Habría que eso internamente, pues ya es una cosa que desconozco, sinceramente, ¿no? Pero al menos en términos legales sí. Sí, porque te quito este privilegio, ahora sí que como tú le dices en términos legales, pero por debajo del agua te lo voy a seguir dando, porque sigue siendo un capital político, ¿no? El sindicato, para el partido en el poder. Eso sí, no está muy dentro de nuestros análisis, sinceramente, pero pues es una fuerza laboral grande, ¿no? Que como todo grupo de interés, pues sí sigue teniendo su influencia, ¿no? Correcto. Ahora, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ya tiene el diagnóstico. ¿Cuál sería el remedio? ¿Cuál sería la medicina? Pues, mira, por ejemplo, las empresas, ¿qué están haciendo las empresas petroleras del mundo, no? Ahorita, dadas las circunstancias, lo que han hecho es reducir su gasto en capital, han recortado su producción y yo sé que es un tema muy difícil, pero también han recortado su personal. Uh-huh. Entonces, en términos de adaptabilidad, pues son las tres soluciones que han hecho las empresas del mundo, ¿no? Que si bien Pemex lo ha hecho, ¿no? Ha hecho esos tres recortes y lo ha puesto al público, ¿no? Esa información. Sin embargo, pues hay que ver si la magnitud o no es la correcta, ¿no? Y eso todavía falta tiempo para poder asesorarlo. Ese es el detalle, porque de acuerdo con algunos analistas y algunos editoriales y columnas, pues refieren que ha sido únicamente, como popularmente se dice, para taparle el ojo al macho, porque sí, claro, en realidad no ha sido un recorte de fondo, porque sigue habiendo una gran cantidad de empleados que no tienen nada que estar haciendo en la nómina. Sí, exacto. O sea, sí es un tema de hay que ver con el tiempo, ¿no? O sea, sí hay que pensar si los recortes fueron necesarios, si por ejemplo Cantarell debe seguir produciendo, dado que sigue reduciéndose su producción, y de haber representado el 60% de la producción total, ahora representa un 15-11%. Esa es otra de las cuestiones. Entonces, está casi agotado y sin embargo sigue teniendo la misma planta laboral, es decir, no ha habido recortes sustanciales ahí. Vamos, a lo que me refiero es que la reducción presupuestaria que ha tenido Pemex por las pérdidas, la reducción de utilidades, y también, muy importante, la reducción en el precio de petróleo, no ha ido a la par de la reducción de sus costos y la reducción de su planta laboral. Claro. Ahí, ¿qué es lo que entonces, qué es lo que procede? Pues mira, a medida que se ha establecido la realidad de la coyuntura petrolera, es decir, reducción de producción y reducción de precio, el gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme de reducir el presupuesto de egresos, ¿no? Uh-huh. Al principio fue 60,000 millones, después 40,000, si no mal no recuerdo. Y eso pues ha
pues es una reducción considerable, ¿no? Es una reducción considerable en el presupuesto, pero nosotros no lo vemos como tan grande por lo mismo que te decía del primer vector de análisis en el pasado, ¿no? Antes le otorgábamos muchos recursos a Pemex. Entonces, la pregunta es si sí o no era necesario esa cantidad de recursos. Claro. Que esa pregunta no se ha resuelto. Definitivamente. Y se debe resolver. Bien, Fernando Ramones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, gracias por la invitación. Hasta Buenos luego. días. Buenos días.